Esa sí no se lo Y ahora sabía, nos estuvo toca diferente. hablar del estómago. Sí, señora, si usted ha notado algunos cambios a nivel estomacal, sabe que hay ciertos enemigos silenciosos por ahí que hoy los vamos a descubrir. Bueno, junto del doctor Mauricio González, que es cirujano oncólogo, nos va a ayudar en este tema. Muy buenos días, doctor. Hola, muy buenos días, Verónica. Muy buenos días a todos los presentes en esta televisión el día de hoy. Un gusto estar con ustedes. Perdón, iniciemos en materia. Aquí tenemos una maqueta, tenemos nuestro estómago. ¿Qué es lo que pasa en nuestro estómago? ¿Cuál es la función que tiene? Y vamos a ir desgranando cada uno de esos enemigos también. Nosotros tenemos un órgano que conocemos, el estómago, que empieza, bueno, es un tubo digestivo, que empieza en la boca, se comunica con este tubito que conocemos como el esófago, y el esófago hace que la comida entre a esta bolsita que tenemos acá, que es el estómago. Esta bolsita tiene una función muy importante. Esta bolsita se va a encargar de producir ácido, y toda esa comida que veíamos como muy rica y muy apetitosa, la va a deshacer en sus productos químicos a través de ácido clorhídrico. Ese ácido va a salir por este otro huequito que tenemos acá y se va a ir hacia los intestinos, los cuales se van a encargar de hacer la absorción de todos esos nutrientes. Doctor, ¿qué pasa cuando yo empiezo a comer cosas cargadas de químico, cochinadas, como decimos popularmente? ¿Qué pasa con esos ácidos? ¿Qué pasa en nuestro estómago? En realidad el asunto aquí interesante es que este estómago, por supuesto, esta es la parte, va a tener tres capas. Esta que vemos aquí afuera, que es la capa que está en exposición con la comida. Luego vamos a tener la siguiente capa, que es la muscular, y por último una capa serosa. Esta capa que está en contacto con la comida es la que tiene que recibir el ácido, pero también va a estar en contacto con todos los químicos que van a caer en propio de los alimentos. Esos químicos pueden insultar el estómago y eventualmente crear úlceras o alterar el código genético de las células propias del estómago y llevar a un cáncer. Uy, doctor, bueno, cáncer y todas las alarmas se encienden. Vamos a ver una animación donde aparece justamente, ahí tenemos estómago completamente sano y estómago dañado, doctor, para que usted nos explique qué es lo que pasa en estos estómagos. Efectivamente, lo que tenemos en este estómago, en el lado izquierdo de la pantalla, tenemos un estómago sano con las capas que les comentaba, la capa que está en contacto con la comida, que es la que tiene como un montón de círculos y hasta que se ve muy bonito, ¿verdad? Un color se ve muy bonito, sí, rosadito, muy bonito. Luego una capa muscular y luego la capa serosa, que es la que cubre el estómago. En la imagen que tenemos a la derecha, vemos que esa estructura o la arquitectura muy bonita que veíamos en el dibujo a la izquierda se ve alterado. Vemos una úlcera que tiene forma como si fuera un wok. Qué tirada que aquí se hace mucho de comida, ¿verdad? Pero vamos a utilizar la analogía, los doctores usamos la analogía, es una úlcera que en este caso tiene forma como de un wok, es decir, que crece de adentro hacia afuera, hacia los lados, no como un volcán que más bien se va metiendo por debajo de la mucosa, del tejido sano, sino como un wok, que es una úlcera de bordes irregulares que altera las líneas propias del estómago, que eso es un signo propio de cuando hay lesiones malignas de cáncer de estómago. ¿Eso es como un tipo de cáncer, doctor? Eso es un tipo de cáncer, nosotros lo clasificamos como tipo 2, pero nada más como se ve para saber de qué estamos hablando, pero sí es una úlcera de tipo maligna. Ahora bien, doctor, ¿qué hice para que llegue yo a ese nivel? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Porque evidentemente muchos en casa dicen, no quiero tener cáncer, por supuesto. ¿Qué es lo que está pasando en ese estómago? ¿Por qué llegó así? Bueno, aquí hay algo muy importante. El doctor Céspedes, que fue un patólogo costarricense, dedujo hace muchos años algo que es muy cierto. Él dijo, cáncer no tiene quien quiere, sino quien puede. ¿Y eso qué quiere decir, Eso doctor? quiere decir lo siguiente, el cáncer es una enfermedad en los genes, dentro de la célula, que eventualmente es una enfermedad hereditaria, puede haber un carácter hereditario. ¿A qué me refiero? Lo que sucede aquí es que las células que deberían estar trabajando en equipo, donde tienen un grupo de policías que les van diciendo, estás trabajando en equipo, seguir funcionando así, ese policía deja de funcionar. En el momento en que deja de funcionar, esa célula que ya que no quería trabajar en equipo, que era el chiquillo que se portaba mal en el colegio, empieza a portarse más mal y más mal. ¿Qué hacemos nosotros para que...? Entonces es una enfermedad combinada. Tenemos una parte genética en el sentido en que podemos tener una herencia que nos dé la debilidad a que ese policía deje de funcionar, o que ya traigamos una carga genética propia que nos lleve a un cáncer. Pero en el caso más usual, que lo que tenemos es esa debilidad, empezamos a insultarlo. El estómago, ¿con qué lo insultamos? Con cigarrillo, con comidas inadecuadas, como las comidas ahumadas, las comidas altas en nitritos, en nitratos, en preservantes, como en el caso... Por ejemplo, doctor, ¿con qué tipo de comidas estamos hablando? Mira, deliciosas, las chuletas ahumadas, pero en poquita cantidad, o
No es que no podamos comerla, y quiero aclarar esto, sí podemos comerla. Pero no en exceso, pero no doctor. en exceso, ¿verdad? Los embutidos son terribles, eso hay una cantidad inclusive ya determinada, más de 300 gramos de embutidos por semana, va a favorecer la aparición de cáncer. El alcohol, por supuesto, es importantísimo también dentro de las cosas que no nos sirven aquí. Doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que están ahorita en casa y dicen, yo tengo agruras, tengo dolor en el estómago, tengo reflujo, ¿podría tener eventualmente cáncer a raíz de esto? Eso es interesante, el cáncer es una enfermedad silenciosa. Una analogía que le hago yo a mis pacientes cuando me visitan en relación con cáncer, es que el cáncer yo digo que es como un matapalo. Es ese parásito que está calladito dentro del cuerpo porque lo que quiere es ir creciendo, ir comiendo y comiendo, pero no quiere que lo saquen antes de tiempo, ¿verdad? Claro. Entonces, más bien estos síntomas de ardor, de molestia, usualmente no están relacionados con cáncer. Más bien, gracias a Dios los tienen porque se van a hacer una gastroscopía, se van a hacer los estudios correspondientes y resulta ser que es ahí donde les encontramos el cáncer. Uy, doctor. Doctor, una úlcera puede, digamos, a usted le dicen, tiene una úlcera y usted dice, tengo que trabajarla ya porque me va a dar cáncer. ¿Qué pasa con las úlceras? Hay diferentes tipos de úlceras en el estómago. Las úlceras relacionadas con acidez del estómago, más bien, clásicamente se ha descrito que son protectoras en relación a cáncer de estómago. Cuando hay acidez, doctor. Cuando hay acidez, porque más bien el cáncer de estómago se nos está presentando más frecuentemente en estómagos con poca acidez, con poca acidez, con lo que llamamos gastritis crónica trófica. Entonces, si hay una úlcera por acidez, me la trato, pero estoy tranquilo en ese espacio. Estoy un poquito más tranquilo. Recordemos que Costa Rica es un sitio de alta incidencia de cáncer de estómago. En este momento somos el número 13 en el mundo en incidencia de cáncer de estómago. Y eso no es nada bajo, ¿verdad? Es una tasa alta para un país tan pequeñito como Hablamos de 27 por 100.000 habitantes de incidencia de cáncer de estómago. O sea que es un número altísimo. Y doctor, hay ciertas comunidades también, hay ciertos sectores en nuestro país que tienen una incidencia altísima. Claro. ¿Hay alguna referencia? Porque algunos dicen, no, es el agua de este tipo de estas comunidades. ¿Qué es lo que pasa puntualmente en estos sectores? En realidad sí tenemos varias comunidades, ¿verdad? Ojancha, la zona de Los Santos, San Vito, toda el área de Cartago son áreas de altísima incidencia, inclusive la parte de Los Santos llega a 57 por 100.000 habitantes, eso es altísimo. ¿Qué es lo que pasa? Les decía hace un rato, comentaba que el cáncer tiene un factor, es una enfermedad dentro del gen, dentro del cerebro de la célula. Entonces hay un factor hereditario. ¿Qué tiene de común la mayoría de estas comunidades? Que hay una gran consanguinidad. Uno llega a Cartago o a estos sitios y todo el mundo son primos. Porque la bolsa genética es muy pequeña, es muy reducida, ¿verdad? Pero eso pasó en este caso en cáncer. Hay comunidades, por ejemplo, en Santo Domingo de Heredia, que como no querían pertenecer a Heredia, se empezaron a casar entre sí, y más bien lo que tienen son deformidades óseas. Muy puntuales por esa consanguinidad. Pero en este caso que hablamos de cáncer, una de las razones principales es esa consanguinidad. Todo lo demás que estamos hablando, porque heredan esa debilidad de cáncer. Todo lo demás son factores que pueden contribuir. ¿De acuerdo? Es importante. Doctor, la alimentación y otras cosas. Repasemos ese ABC, porque usted está hablando de factores que pueden contribuir. ¿Qué hago para no sacarme la lotería, para no tener cáncer de estómago? Y yo estoy ahí en casa escuchando al doctor y dice, voy a apuntar este ABC. ¿Qué debería hacer, doctor? La lotería ya está tirada. Ese es el problema. Entonces, en cáncer lo que podemos hacer es hacer un manejo que lo que yo llamo de consulta de niño sano. La consulta de niño sano, y en este caso la consulta de adulto sano es, soy costarricense, vivo en una zona de riesgo como las que acabamos de hablar. Costa Rica ya de por sí es una zona de riesgo, pero es una de las más alto riesgo. Tengo familiares con cáncer de estómago en mi familia, yo creo que es un buen momento para hacerme una gastroscopía. Yo mismo ir a buscar esa gastroscopía, que es en realidad el método diagnóstico ideal para este tipo de enfermedades. Ok. Perfecto. Doctor, le agradezco muchísimo que comparta con nosotros y más como usted decía, un país que llevamos número 13, hay que estar preparados. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Un placer contar con su presencia en el programa. Vicente.